Hello, bienvenidos a un video más de su sección favorita, Chismecito Lésbico. ¿Cómo están, plebones? El día de hoy yo estoy muy bien, aunque esto lo haya grabado hace unos días o hace unas semanas atrás. Espero encontrarme aún bien y espero ustedes también se encuentren muy bien. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, soy Alejandra, mejor conocida como Alejandra Rochde, pero mi apellido no es Rochde. Me gusta el chisme y sé que a ti también, así que quédate a ver este video. El día de hoy les traigo nuevamente un chismecito extenso, así que no sé qué les parezca, pero vamos a empezar. Hola Ale, conocí tu canal hace casi una semana y me di cuenta que es como La Rosa de Guadalupe, me encantó. O como dice el dicho, pero en la vida real, o casos de la vida real. Y pues dije, llegó el momento de contar mi historia. Mis suegros me hicieron brujería para que me alejara de mi novia. Esta historia está de no creer, pero necesito contarlo. Pueden juzgarme sin problema, aquí nos encanta juzgar, así que gracias por habernos dado permiso, pero aunque no los hubieras dado, te íbamos a juzgar. Parte 1. Me encanta, primero que nada, antes de empezar, me encanta cuando ponen capítulos o cuando ponen partes. Eso me atrapa más, ¿saben? Es como si estuviera leyendo un capítulo de Wattpad o algo así. Me encanta, de verdad. Parte 1. Inicio. Todo comenzó en 2021 cuando yo tenía 14, casi 15 años. Acababa de iniciar el tercer año de la secundaria. Yo soy una chica seria y callada, pero eso no me dificultaba hacer amigos. Yo soy bisexual con preferencia a las mujeres. Era el primer día de clases y mi grupo de amigos y yo habíamos tocado en el mismo salón, por lo que cuando llegamos al salón nos sentamos todos juntos y hasta ahí todo bien. El profesor llegó un poco tarde, pero aún así comenzó a dar su clase y a los 20-25 minutos aproximadamente llegó una chica que nunca había visto al salón, a la cual le vamos a poner Valentina. Le dijo al profesor que era nueva y que si podía pasar. El maestro le dijo que sí, pero que no volviera a llegar tarde, porque si no la próxima vez la dejaría afuera. Y como ya no había lugares en donde sentarse, y también porque el maestro me odiaba, ella se sentó justo al lado de mí, y desde el primer momento yo sabía que ella y yo no nos llevaríamos bien. Ella era muy sangrona, súper mamona y fresa, literalmente hablaba como fresa y era presumida. Y para ella, desde su punto de vista, yo era muy payasa y no me tomaba nada en serio. Algo que era mentira. Y cuando mis amigos me hablaban de ella, solo decían jamás voy a ser amiga de esa niña. Por lo que no sabía que dentro de poco me iba a tragar mis palabras e iba a quedar así como estúpida. Ninguna de las dos nos caíamos bien, nos hacíamos la ley del hielo la mayor parte del tiempo e incluso nos las veíamos peleando y haciéndonos bromas muy pesadas, lo que provocó que muchas veces nos enviaran a dirección y varios reportes. Nos las llevábamos como perros y gatos prácticamente, pero lamentablemente ella y yo teníamos que convivir tanto en el salón como con nuestros amigos, pues casualmente Valentina era amiga de mi mejor amiga, a la cual le vamos a poner Carolina. Y en el salón comenzamos a compartir muchísimas clases y cada vez que los profesores hacían equipos nos tocaba juntas, que ahora entiendo que fue el destino. Y pues no nos quedó de otra más que intentar llevarnos bien y convivir, al menos como compañeras de salón y en el descanso. Parte número 2. Mejores amigas y un beso. Poco a poco comenzamos a llevarnos bien y a ser muy buenas amigas. Nos volvimos mejores amigas en muy poco tiempo y en una ocasión ella me confesó que ser hetero no era como lo que la definía y que creía que tal vez era bisexual. Yo le dije que no se presionara y que solo lo dejara fluir. Íbamos a todos lados juntas, literalmente. Hacíamos todo juntas. Muchas veces en mi casa los fines de semana había reuniones familiares y como ella y yo éramos inseparables, la llevaba a esas reuniones y a mi familia no les resultaba algo raro, pues sabían cómo nos llevábamos ella y yo. Incluso mis primos cuando estábamos solos, ellos y nosotras, solían echarnos carrilla de juego, pero siempre con respeto. Y pues nosotras lo tomábamos con gracia y le seguíamos el juego. Yo también solía ir a su casa cuando su familia se reunía, pero empecé a notar comportamientos raros míos hacia ella. La abrazaba mucho y yo jamás había sido alguien de abrazos. Era muy linda con ella y para mí era un poco raro, pero poco a poco me fui acostumbrando a eso, ya que yo misma me decía que era porque nunca había tenido una amiga como ella. Y una vez, en una kermés de la secundaria, ella me dijo que se había molestado conmigo, algo que a mí me confundió bastante, ya que en ese momento no le había hecho nada para que se molestara. Al principio le pregunté que por qué se había molestado, que si había dicho algo o había hecho algo malo. Ella solo me respondía con tú sabrás, pero en un tono bastante serio y cortante. Pero ella realmente no se había molestado conmigo, solo en ese momento lo dijo de broma, pero yo no lo sabía y estaba desesperada
por saber qué había hecho mal. Cuando terminamos de comer lo que habíamos comprado en la kermés, le dije que si podíamos hablar. Ella me dijo que sí, pero se notaba que estaba molesta. Nos fuimos a los salones del segundo piso y entramos a un salón que estaba solo. Yo me senté en la silla del maestro y ella en el escritorio justo enfrente de mí. Y yo le volví a preguntar por qué estaba molesta conmigo. ¿Qué pasa? Que si le había dicho algo o había hecho algo que le molestara o le incomodara, me lo dijera para disculparme. Porque yo no recordaba nada. Ella solo me dijo, tú sabes muy bien por qué estoy enojada. Qué fuerte. Yo me frustré más, pues evidentemente no sabía el por qué, así que solo le dije, por favor, no te enojes conmigo, ¿sí? Y le di un beso en la mejilla y la abracé. Noté que ella le sacó de onda que le diera un beso, por lo cual rápidamente me arrepentí internamente y me separé de ella para no incomodarla. Pero ella volvió a traerme nuevamente hacia ella y me abrazó fuerte y me dijo al oído, no estaba molesta contigo, solo era una broma. Te ves muy tierna cuando estás confundida. Después de decirme eso, se separó de mí y me dijo que regresáramos a la kermés y así lo hicimos. No manches que te diga eso al oído. ¿Qué? ¿Qué dijiste de mí? ¡Ay, atrevida! Ven acá, dame un beso. Parte número 3. Noche de borrachera y de pasión. ¿Cómo? ¿Iban en secundaria y ya había noche de borrachera y pasión? Ay, yo a esa edad, güey, yo a esa edad de verdad creo que ni siquiera me depilaba las piernas, ¿sabes? Bueno. No voy a juzgar, hay que leer primero, ¿no? Pasaron los meses desde esa vez y Valentina estaba saliendo con un chico de la secundaria, al cual le vamos a poner Javier. Y pues en cada recreo se iba con él para practicar y conocerse más y ya no la pasaba conmigo, ni con nuestro grupo de amigos y yo me quedaba en el salón acostada en el escritorio del profesor llorando. Pero hasta ese momento yo no sabía que ella me gustaba. Lo sé, suena tonto, pero es así. Simplemente no me gustaba que ella se fuera con él y pues no le decía nada porque era mi mejor amiga. Debo confesar que hubo una ocasión en la que ella y yo tuvimos que hacer un proyecto de la secundaria y ella fue a mi casa. Era viernes, fin de semana, y yo la había invitado a quedarse a dormir en mi casa de viernes a domingo, ya que mis papás habían salido de la ciudad por un tema familiar, así que estábamos ella y yo solas por todo el fin de semana, por lo que aprovechamos para hacer el proyecto. Al terminar pedimos algo de cenar, pusimos una película y bebimos unas cuantas cervezas. Sí, a esa edad ella y yo ya tomábamos. Te digo, no demasiado, pero esa vez no sé qué pasó, que ella y yo terminamos tomando demasiado. Que en un momento no sé cómo pasó, pero cuando menos me lo esperé, Valentina me besó y yo le correspondí. Ambas nos dejamos llevar más y más hasta que terminamos en la cama, teniendo una noche bastante larga y apasionada. Cochinotas, neta, cochinotas, las más cochinotas, güey, de todo el mundo, güey, what the fuck. En la mañana cuando desperté no podía creerlo, parecía todo tan irreal. Yo solo me levanté, me metí a bañar porque tenía una cruda espantosa, me cambié y me fui a la cocina casi una hora después. Valentina se levantó, ninguna de las dos nos dirigíamos la palabra hasta que ella rompió el silencio y me dijo sin mirarme, nosotras ayer sí tuvimos relaciones. Yo solo bajé la mirada y asentí con la mirada baja. No podía ni verla la cara. Ninguna de las dos dijimos nada. Desayunamos, ella se bañó y se fue. Ni siquiera nos despedimos. Pasó el fin de semana y yo en esos 2 días no pude dormir nada, pues solo podía pensar en lo que había pasado el viernes. No recordaba muchas cosas, solo algunas cosas y pequeños flashbacks que venían a mi mente de esa noche. Pero yo me sentía culpable, pues no quería que eso cambiara mi amistad con Valentina. Más porque en ese momento se suponía que ella estaba conociendo a un chico. Pero sabía que tal vez eso iba a pasar inevitablemente. Parte 4. Friends with benefits. ¡Oh! Amigos con beneficios para los que no saben inglés. Pasé una semana sin poder hablar con Valentina en la secundaria. Ninguna de las dos nos hablábamos. Yo me sentí muy apenada por lo que había pasado entre nosotras, que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Hasta que un jueves me acerqué a ella en la hora del descanso y le dije que necesitaba hablar con ella y Valentina aceptó. Nos alejamos de nuestros amigos y nos fuimos al segundo piso para hablar. Yo le dije que no quería que lo que había pasado entre nosotras cambiara o dañara nuestra amistad. Ella solo me miró y me dijo, no tenía por qué cambiar o dañar nada, y me preguntó que si yo me arrepentía de lo que había pasado entre las dos, y yo le dije, no. ¿Y tú? Ella solo me miró y me dio un beso en la mejilla y me dijo, no, no me arrepiento de nada. Sinceramente, aunque solo me acuerdo de algunas cosas de esa noche, no me arrepiento de lo que pasó. Yo solo sonreí y le dije, ¿entonces todo está bien? Y ella me dijo que sí y me besó de nuevo, tal y como esa noche, pero ahora sin alcohol en nuestro sistema.
ay, sentiste cosas de chava y tú, ¿verdad? Y dijiste, oh my god, me gusta la Valentina. Y desde ese momento nuestra amistad cambió por completo. Ella y yo seguíamos haciendo eso. Y yo me sentía muy culpable porque aunque yo intentaba detenerlo y le pedía que por favor ya no hiciéramos más eso, ella me suplicaba y me decía, por favor, solo una última vez. La última vez nunca llegó. La última vez del día, me imagino, ¿no? Siempre era así y nunca era la última vez y yo sinceramente me sentía como si fuera la otra. Aunque ella y Javier aún no eran nada oficial, ella y yo parecíamos tener una relación de friends with benefits, amigas con beneficio. Yo sabía que lo que Valentina y yo estábamos haciendo no estaba bien y eso me hacía sentir mal, aunque las últimas veces en las que ella y yo hicimos eso, ella me decía que últimamente ya no se sentía bien con Javier, pero que aún no quería cortar todo con él porque aún le interesaba seguirlo conociendo. Algo que a mí me hizo sentir mal, por lo que justo ese día di punto final a nuestros acostones, ya que sentía que ella solo estaba experimentando conmigo, que solo quería quitarse las ganas de estar con una mujer. Ella, aunque al principio no quería, respetó mi decisión y dejamos de hacer eso. Parte número 5. 14 de febrero y confesión. El 14 de febrero en la salida, Valentina y yo estábamos juntas con nuestro grupo de amigos, cuando de repente se acerca Javier con un ramo de flores y un peluche gigante de oso y le pidió enfrente de todos los que estábamos ahí que fuera su novia. En el momento que yo escuché eso, sentí como algo dentro de mí se rompió y salí corriendo de ahí. Entré nuevamente a la secundaria y me fui a la cancha de fútbol y comencé a llorar. Me sentía muy mal. Pasaron como unos 10 minutos y llegó Carolina, mi mejor amiga, y me preguntó el por qué estaba llorando y le conté lo que había pasado y en ese momento Carolina me preguntó, ¿te gusta, verdad? En ese momento fue cuando yo le dije, creo que sí, pero no podía parar de llorar y no quería decirle a Valentina lo que pasaba porque no quería arruinar la amistad tan bonita que teníamos, más por lo que había estado pasando entre nosotras los últimos meses. Unos minutos después me marcó una amiga y me dijo, güey, ¿en dónde estás? Y yo le dije, en las canchas de fútbol con Caro. ¿Por? Y ella solamente me dijo, ven, por favor, Vale está llorando. Dejó a Javier con las flores y el peluche, lo rechazó frente a todos y está buscándote, literalmente se salió de la secundaria a buscarte, pero como no te encontró, está aquí en las bancas cerca de la cafetería. Eso hizo que me asustara y me preocupara, por lo que Caro y yo nos fuimos a la cafetería y cuando yo iba llegando a donde estaban ellas, Valentina me vio y salió corriendo a abrazarme. Yo la abracé, ella escondió su cara en mi cuello y empezó a llorar. Minutos después se separó de mí y me dijo, ¿de verdad creíste que te cambiaría por él? Yo solo la miré y la abracé fuerte y ella me dijo, no te vuelvas a ir así, por favor, me asustaste, creí que te había pasado algo malo. Y fue ahí cuando nos dimos cuenta que lo que teníamos no era solo amistad y comenzamos a salir y conocernos más. Y para mí al principio era un poco extraño, pero me fui acostumbrando y me comenzó a gustar mucho sus abrazos, su perfume y todo eso. Algo que debo aclarar es que el 14 de febrero ambas nos fuimos juntas a mi casa ya que mi mamá ese día la había invitado a comer. Cuando terminamos de comer nos fuimos a mi habitación y cuando entramos a mi cuarto, ella se acostó en mi cama y me hizo una seña para que me acostara con ella, al lado de ella para aclarar. Y yo lo hice, me acosté a su lado y comenzamos a hablar y entre pláticas Valentina me confesó que yo le gustaba desde hace varios meses atrás, antes de la noche en la que nos emborrachamos y terminamos en la cama por primera vez. Y también me confesó que esa noche ella no estaba tan tomada como yo y que ella lo había hecho conmigo para ver si realmente le gustaba o si solamente sentía un cariño especial hacia mí y que después de irse a su casa, al día siguiente había confirmado que yo realmente le gustaba, pero que ella no quería decírmelo porque pensaba que yo no le iba a corresponder y que por eso me había insistido en seguir haciendo eso, ya que ella misma se decía que si no podía tenerme como pareja, al menos se conformaba con tenerme al menos por unas horas en la misma cama. Uy, van en la secundaria y nos íbamos juntas en la salida y yo la llevaba hasta su casa. No me importaba desviarme ni llegar tarde a mi casa con tal de pasar más tiempo con ella. Parte número 6. Turbulencias y camino empinado. Me encantó, me encantan los títulos que le ponen, güey. Después de 3 meses saliendo, ella me pidió que fuera su novia y pues yo le dije que sí. Ella y yo manteníamos nuestra relación en secreto. Nuestros amigos sí sabían, pero nuestros papás aún no. Por lo que intentábamos ocultar las muestras de cariño solo para nosotras. Hasta que un 9 de junio del 2022, un día, la directora de la secundaria citó a los padres de Valentina para hablarles del comportamiento anormal
que Valentina tenía conmigo. No voy a entrar en muchos detalles, pero la mamá de Valentina salió llorando de la oficina. Prácticamente el cumpleaños número 15 de ambas fue horrible. Valentina se la pasó llorando todo ese día. Sus papás la castigaron y ya no la dejaban salir conmigo a ningún lado. Incluso sus papás me prohibieron verla y acercarme a ella, ya que por mi culpa su hija se había desviado. Es el diablo, te entiendo perfectamente, hermana. Y en mi caso con mis papás fue así. En diciembre Valentina y yo habíamos ido a una posada de nuestra escuela. No la habíamos pasado todo ese día juntas, solo ella y yo, ya que era algo que hacíamos desde que los papás de ella me habían prohibido verla. Estábamos grabando videos y en uno de esos videos salíamos tomadas de la mano y ella me dijo, me encantas. Yo sonreí, le di un beso en la mejilla y le dije, me encantas más. Y yo le había enseñado una foto de ese día a mis papás y ellos comenzaron a ver todas las fotos y videos de mi galería hasta que llegaron a ese video y me dijeron, ¿qué es esto? Yo me quedé muda, no sabía qué decirles, pero sabía que ya no podía ocultarles lo que pasaba, así que solo bajé la mirada, empecé a llorar y solo les dije, tengo novia. Ellos no me respondieron nada, mi papá tomó las llaves del carro y se fue de la casa, y mi mamá dejó mi celular en la mesa de la cocina y se fue a encerrar a su cuarto. Mis papás se molestaron mucho y me dejaron de hablar por casi una semana. Aunque al principio me dolió, los entendí. Nosotros éramos cristianos y yo prácticamente había asistido a la iglesia desde que nací. Y después hablaron conmigo y me dijeron, si ella es tu felicidad y eso es lo que te hace feliz, lo aceptamos. Todo se trata de eso, de verdad, pero es muy difícil, es muy difícil. De verdad es muy bonito cuando te dicen eso. Lo entiendo perfectamente porque a mí también me pasó así y es muy bonito. De verdad. Yo me emocioné muchísimo al escuchar esas palabras, los abracé, lloré y les dije que los amaba. Me ponía muy feliz que a pesar de nuestra religión, mis papás aceptaran mi orientación. Es muy bonito, la verdad. Te entiendo perfectamente. Pasaron los meses, Valentina y yo seguíamos juntas. Terminamos la secundaria y habíamos entrado a la misma preparatoria y en todo ese tiempo sus padres se habían empeñado en separarnos, creando problemas y malentendidos entre ambas. Le inventaban cosas sobre mí, querían enviar a Valentina a estudiar a una preparatoria en Guadalajara para alejarla de mí e incluso tuvieron el descaro de pagarle a alguien para que me sedujera. Así como lo escucha, le pagaron a una chica para que me sedujera y así yo quedara como la infiel para que Valentina terminara, algo que gracias a Dios no les funcionó, ya que la chica me contó lo que mis suegros le pidieron hacer y pues no les funcionó su plan. No manches. ¿Cómo que le pagaron a una mujer? Bueno, a otra persona para que te seduzca. Parte 7. Dos corazones rotos, el fin. Ambas ya estábamos cansadas de ese tema, por lo que hablamos y decidimos terminar. Algo que a mí me jodió por completo. Me dolió demasiado el terminar con ella. Bajé mis calificaciones hasta que en la preparatoria conocí a una a la cual le vamos a poner Samantha. Ella y yo nos conocimos por amigos en común y desde el primer momento conectamos bastante bien. Semanas después, ella me confesó que yo le gustaba, pero yo fui sincera y le dije que acababa de terminar una relación no hace mucho tiempo y que por el momento no me interesaba tener nada, pero ella insistió en conquistarme. Al poco tiempo Valentina se enteró, pues en una ocasión nos había visto juntas y el día siguiente, cuando nos encontramos por casualidad en los pasillos de la prepa, me preguntó si esa chica y yo éramos pareja. Yo le dije que no, que solo estábamos saliendo. Ella solo bajó la mirada y me dijo con la voz a punto de llorar, espero que seas muy feliz con ella. En ese momento comprendí que lo había arruinado todo, pero no podía hacer nada para arreglarlo. Pasaron 2 semanas y Valentina colocó una foto de ella y un chico abrazados con la canción Labios Rotos de Zoé. Canción que yo le había dedicado cuando cumplimos 1 año de relación. Eso me dio en toda mi madre. ¡Dios mío, no! A este chico le vamos a poner Daniel. Pasaron los días y yo me moría de celos cada vez que veía a Valentina con Daniel. No podía por el simple hecho de que yo salía con Samantha solamente por despecho, por no poder estar con Valentina por culpa de sus padres. Pasaron los días y la culpa no me dejaba el ver a Valentina así con alguien más. Me ha afectado mucho más de lo que hubiera querido. Yo estaba en el taller de música de la preparatoria, por lo que me quedaba todas las tardes a ensayar y practicar. El profesor nos había dado un pequeño descanso para relajarnos un poco y comer algo, por lo que yo salí del auditorio y me fui a comprar algo a la cafetería. Cuando iba de regreso vi a Valentina con su novio recargados en la pared que daba hacia las escaleras para subir al auditorio. Yo intenté ignorarlos y subir como si nada, aunque por dentro sentía como mi corazón se estaba rompiendo, pero cuando estaba a punto de subir, Valentina me vio y me saludó, y yo por pura cortesía le devolví el saludo. Y cuando estaba por irme, me dijo si podíamos hablar, y yo solo le respondí tengo clase de guitarra e intenté irme, pero ella me tomó del brazo y me dijo no me mientas, sé que estás en descanso, tu clase empieza en 15 minutos. Yo en ese momento no le respondí nada, pues no sabía qué decir.
No entendía cómo es que sabía todo eso. Ella me sonrió y me dijo, Carolina me pasó tu horario. Yo solo me quedé callada. Valentina miró a su novio, se despidió de él, me tomó del brazo y me llevó a la biblioteca. Pero antes de llegar ahí me solté de golpe de su agarre y le dije, no sé qué quieres. Pero sea lo que sea, no me interesa. Mejor vete con tu novio. Ella me miró dolida, pero a mí no me importó y me fui de ahí. Llegué al auditorio y empecé de nuevo mis clases. Así pasó casi un mes conmigo evitando a Valentina a toda costa. Ella solía acercarse a mí con la intención de hablar, pero yo simplemente la ignoraba. Pues lo único que deseaba era besarla y abrazarla, pero sabía que eso no era posible porque ella ya estaba con alguien más. Y bueno, en mi caso, yo aún no tenía nada con Samantha, aunque ella siguió intentando conquistarme, sus intentos solo me hacían sentir mal, porque yo no lograba sentir nada por ella y mis sentimientos por Valentina iban aumentando cada vez más. Y aunque Caro habló conmigo para intentar convencerme de hablar con Valentina, yo simplemente me negué. No podía ni quería hacerlo, pues sabía que lo último que yo haría al ver a Valentina sería hablar. Parte número 8. Nueva oportunidad. Un día no pude evitar a Valentina y saliendo de mis clases de guitarra me interceptó bajando las escaleras. Me tomó del brazo y me llevó abajo de las escaleras en una esquina. Puso sus manos a ambos lados de mi cabeza impidiéndome salir. Yo la miré y noté que estaba molesta, se podía ver perfectamente en su mirada. Pero antes de que pudiera decir algo, ella se me adelantó y me dijo, ahora sí, me vas a explicar qué chingados te pasa conmigo. ¿Por qué me estás ignorando? ¿Por qué haces como si yo no existiera para ti? ¿Acaso no ves que eso me lastima? Yo te amo y me duele la frialdad con la que me tratas. Me dijo con los ojos llenos de lágrimas y yo me sentí la peor persona del mundo. Y antes de que pudiera responderle, ella me besó. Yo al principio no le respondí, pero después no pude evitarlo y terminé besándola también de esa misma manera como lo hacía antes. Cuando nos separamos yo le pedí disculpas porque lo que había hecho estaba mal. Ella tenía novio y yo, bueno, no tenía nadie aún, solo a alguien que quería conquistarme. Ella solo me miró y negó con la cabeza y me dijo, no entiendes nada. Yo la miré confundida y le dije, ¿a qué te refieres? Y me dijo que ella y Daniel no eran novios, que Daniel en realidad era su mejor amigo y que ella le había pedido ayuda a él para darme celos. En ese momento me sentí como una estúpida. Además de que también me dijo que el vato ni siquiera le gustan las mujeres, era gay y que además tenía novio. Realmente me sentí mal al escucharla de decir eso, porque ya la había juzgado y había malinterpretado las cosas. Yo no supe qué decir y empecé a llorar y le pedí perdón bastantes veces. Ella me dijo que no tenía nada que perdonarme y volvió a besarme. Yo le pedí que por favor me diera otra oportunidad, que volviéramos a intentarlo y ella aceptó. Comenzamos de nuevo nuestra relación y a los días yo le dije a Samantha que ya no podíamos seguir con esto. Le fui sincera y le dije que había vuelto con Valentina y ella lo aceptó. Me agradeció por al menos dejarle intentar conquistarme. Parte número 9. Amenazas y más problemas. Pasaron los meses y mi relación con Valentina se hizo más y más fuerte. Nos amábamos y eso era lo único que nos importaba. Yo ya les dije a mis papás que ella y yo habíamos vuelto unos días después de eso y ellos me dijeron que estaban felices por mí, pero ella aún no le decía nada a sus papás, pues sabía que ellos no iban a reaccionar nada bien al saber que estábamos de nuevo juntas, pero cuando Valentina decidió que iba a esperarse para contarle a sus papás, lamentablemente a las 2 semanas ellos se enteraron porque nos descubrieron hablando por teléfono y no reaccionaron nada bien. La amenazaron con sacarla de la prepa y no seguir pagando sus estudios si seguía con la idea de estar conmigo, pero a ella no le importó. Y les dijo que no iba a dejarme. Incluso sus padres me amenazaron a mí también. Me dijeron que si no me alejaba de ella me iba a ir muy mal y que me iba a arrepentir, pero yo no me dejé intimidar por ellos. Y les dije que yo y su hija nos amábamos y que ni ellos ni nadie podía impedir eso. Un fin de semana yo iba regresando del cine con mi hermano mayor. Cuando entramos a la sala de mi casa, vi a mi novia llorando abrazando a mi mamá. Eso me alarmó bastante. Cuando ella me vio se separó de mi mamá y fue hacia mí para abrazarme con fuerza y romperse en mis brazos. Me dijo que había discutido muy fuerte con sus papás y que le habían pegado. Yo la abracé e intenté consolarla. En la noche, cuando mi papá y yo íbamos a dejar a mi novia, los papás de Valentina llegaron a mi casa bastante exaltados y molestos. Le dijeron a Valentina que como ella había decidido seguir conmigo por un camino desviado, que ella a partir de ese momento ya no tenía padres y que se olvidara de ellos y de que le pagaran la preparatoria. Literalmente vinieron con todas las maletas de Valentina y se fueron. Ni siquiera dejaron hablar a mi mamá o a mi papá, no sin antes decirles que si nosotros queríamos recibirla bien y si no, pues que se las arreglara sola. Mi novia comenzó a llorar y a mí me rompió el corazón verla así. Yo hablé con mis papás y les dije que si podían dejar que Valentina viviera con nosotros, al menos en lo que se calmaban las cosas con sus papás. Y así fue, ella se quedaba en nuestra casa, dormía conmigo y mis papás la amaban. En verdad siento que yo soy muy afortunada por los padres que me tocaron y aunque al principio no me aceptaron, al final lo entendieron.
Parte número 10 y última. Amarre de alejamiento. Pasaron 3 años. Mis papás nos ayudaron a ella y a mí a terminar la preparatoria y empezar la universidad. Ella ya era parte de nuestra familia, pero en esos meses yo comencé a tener muchos conflictos con Valentina. A veces peleábamos sin razón alguna, tenía muchos problemas de salud y cuando iba al doctor me decía que no tenía nada. Todo me irritaba, tenía insomnio, cambios de humor repentinos, pesadillas y mucha ansiedad. Mi novia poco a poco fue atando cabos y me dijo: amor, los síntomas que tienes son de cuando a alguien la están haciendo brujería. Yo no creo en esas cosas, pero mi novia sí es muy creyente de eso. Y por eso me llevó con un chamán. Y efectivamente el chamán me dijo que 2 personas me estaban haciendo un amarre para alejarme de Valentina. Mi novia y yo no tardamos en saber de quiénes se trataban. Y yo me asusté muchísimo, pues nunca imaginé que los padres de mi novia fueran a llegar a ese punto con tal de que yo ya no estuviera con su hija. El chamán me hizo limpias por varias semanas y nos dio unos cuarzos de protección a Valentina y a mí. Las cosas con mis suegros escalaron a un nivel muy inimaginable y llegaron a tal punto en el que mis papás terminaron discutiendo muy fuerte con los papás de mi novia. Tanto que mi papá y mi hermano se agarraron a golpes con el papá y un primo de mi novia. Actualmente, mi novia y yo seguimos juntas, más enamoradas que nunca, estudiando nuestras carreras y con planes de irnos a vivir juntas. La relación de mi novia con sus padres poco a poco se ha ido recuperando. Mis suegros se disculparon con nosotras por las cosas que hicieron en el pasado para separarnos y también se disculparon con mis padres por las cosas del pasado. Y ahora tanto ellos como yo tenemos una buena relación. Postdata. Gracias por leer mi historia, Ale. Esta solo es una de las tantas que tengo. Si te interesan, puedo mandártelas. Tú mándalas. Con eso terminamos el chisme, plebes. ¿Qué te digo? La verdad me quedé muy a gusto. O sea, hubo altibajos, muchos, pero aún así siguen juntas. O sea, aún así siguen juntas y es porque realmente se quieren y porque eso es muy sincero. Y a ella no le importó echarse encima a toda su familia con tal de estar contigo. Qué mala onda de parte de sus papás el haberte hecho brujería y todo eso, la verdad que preocupante. Que lleguen a ese grado solo por no querer ver feliz a su hija. Pero luego me quedé tranquila. De verdad yo dije, a lo mejor sus papás nunca lo van a aceptar, pero me quedé muy tranquila con ese final que dijiste que como que ya pidieron disculpas a sus papás a ti y a tus papás también les pidieron disculpas y como que ya llevan una mejor relación. Me parece increíble, la verdad. O sea, sí fue como de, ay, wow. O sea, a veces uno tiene que pasar por tantas cosas para que luego te des cuenta que aunque suene feo, valió la pena todo lo que pasaste. O sea, si quieres estar con esa persona y es la persona de tu vida, tú vas a arriesgar todo por estar con ella. En este caso, por ejemplo, tú, a pesar de que sus papás quisieron alejarte de ella y duraste un tiempo sin hablar con ella y viste cómo según andaba con un tipo que resultó que era gay y nomás era para darte celos, que eso estuvo mal, no debieron hacerlo, la verdad. O sea, siento que fue innecesario, ¿no? A pesar de todo eso, pues ese hilo rojo seguía ahí, ¿sabes? O sea, aunque hayan pasado por lo que hayan pasado, que tú hayas sufrido porque hasta estaban haciendo brujería, que es algo súper grave y fuerte, qué miedo, yo también hubiera estado muy asustada como tú. O sea, aguantaron y ahí siguen y qué bueno. Oye, y le aplaudo demasiado a tus papás, como que estuvo 3 años con ustedes y esos 3 años tus papás le ayudaron a acabar la prepa. O sea, te ganaste la lotería con ellos también, de verdad. Es de reconocerse que tienes unos papás increíbles y que obviamente no te iban a dejar sola. Y ve lo que hicieron también por salvarte a ti, por salvar a tu novia, peleándose con la familia de tu novia. O sea, no es obviamente la solución, que no deberías pasar eso, pero todo lo hicieron con tal de verte bien a ti feliz y también a ella porque ya la veían parte de la familia. Me gusta cuando la familia de una es así, que apapacha a la otra, porque pues ella, quieras o no, no se llegó a sentir tan sola porque estaban ustedes. En conclusión, qué bueno que ya estás llevando una buena relación con tus suegros. No tengo nada más que decir, más que suerte y ojalá se vayan a vivir juntas y que todo resulte bonito y mágico y luego sean muy felices y se den cuenta que ahí es, o sea, donde siempre quisieron estar y donde van a estar toda la vida apoyándose, ayudándose y todo. Después de toda la tormenta, les está llegando la calma y que así siga. Y pues bueno, plebes, no sé ustedes qué piensen, pero aquí abajito en los comentarios espero sus opiniones. Las voy a estar leyendo, ¿ok? Recuerda que si tú quieres mandarme un chismecito, aquí abajito va a estar un correo y también va a estar mi Instagram para que vayas, me sigas de paso y en la descripción de mi Instagram también se encuentra el correo, ¿ok? Ya no tienes excusa para no mandarlo. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.